Esta historia sucedió en el verano de 2005. Vivía en Atenas, Georgia, y estudiaba en la Universidad de Georgia. Mi novia, ahora mi esposa, vivía en Atlanta, a unos 105 kilómetros de mi ciudad natal. La autopista 316 conecta Atenas y Atlanta con 2 carriles. Eso es importante para la historia. Era domingo por la noche. Tras pasar el fin de semana en Atlanta, manejaba hacia Atenas. En verano, los domingos por la noche, hay pocos autos porque muchos estudiantes vuelven a casa por vacaciones. Conducía una BMW negra y estaba tranquila, escuchando música. No había visto autos en kilómetros y me acercaba a un semáforo en la 316. El semáforo estaba en rojo y me detuve junto a un Mustang viejo. Parecía uno de esos modelos de los años 80, negro, con techo de lona y ventanas polarizadas. No le presté mucha atención, solo me quedé ahí esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Al ponerse en verde, el Mustang aceleró de golpe con el chirrido de las llantas, como si el conductor pisara a fondo. Al cambiar el semáforo, el auto se alejó mucho de mí. Me sorprendí un poco, pero pensé que solo era otro redneck, no importa. El Mustang desapareció rápidamente de mi vista y me olvidé de él. Manejaba tranquila y relajada cuando, de repente, un auto con las luces altas apareció detrás de mí. ¿Qué fue eso? Rápidamente me di cuenta de que era el mismo Mustang de hace un momento. Ella me había estado esperando al borde del camino. Miraba nerviosamente mi teléfono para asegurarme de que todavía tenía batería, por si acaso lo necesitaba. El Mustang me rebasó y se mantuvo a mi lado unos segundos. Luego, el conductor se desvió bruscamente frente a mí y frenó de repente, deteniéndose en medio de la carretera. Hice una maniobra para evitarlo cambiándome al otro carril, pero el Mustang aceleró y volvió a ponerse a mi altura, zigzagueando para intentar sacarme de la carretera. Se volvió a poner delante de mí e intentó de nuevo frenarme bruscamente. En ese momento entré en pánico. Mido 1,90 m, peso 100 kilos y me entreno regularmente. No suelo asustarme, pero ahí mi tamaño no importó. Apunté el número de la placa del coche y tomé mi teléfono. Pero en el momento en que lo tomé, el Mustang de repente volvió a ponerse a mi altura y empezó a zigzaguear de nuevo. Giré bruscamente el volante y mi teléfono salió volando de mis manos, aterrizando en la puerta del pasajero. Y mierda. El Mustang iba detrás de mí, pegado al parachoques, haciendo luces, acelerando, frenando, tocando el claxon y zigzagueando. Luego se alejó y desapareció de mi vista. Aproveché la oportunidad para recuperar la calma y conducir los últimos 10 minutos hasta la carretera que lleva a Atenas. Decidí rápidamente ir a la estación de policía a presentar una denuncia. Recordaba el número de la placa y lo repetí varias veces mientras salía hacia Atenas. Los faros brillantes llenaron mi retrovisor. El Mustang volvió a estar detrás de mí. Ella me rebasó, giró y desapareció. Fui a la estación de policía y di el número de placa. Es una estación pequeña con solo una oficial de servicio. Me dijo que quizá me confundieron con otra persona. Verificó el número de la placa y me informó que la dueña de esas placas había fallecido. Caray, ahí sí me estaba asustando de verdad. Terminé mi denuncia y regresé a casa. La historia no termina ahí. Más tarde esa noche, mientras hablaba por teléfono con mi novia, alguien golpeó fuertemente la puerta de mi garaje varias veces. Antes de salir a ver quién era, escuché el chirrido de neumáticos. Nunca vi ningún auto, pero llamé a la policía de inmediato. Nunca hubo seguimiento al caso. No dormí por varias noches después. Tengo 21 años. Eso me sucedió poco después de cumplir 18, tras graduarme de la preparatoria. Mi familia se mudó a una casa nueva en Texas. Mi mamá decía que era para empezar de cero, pero yo sabía la verdad. Me avergonzaban los problemas en los que Jocelyn se metió en su ciudad natal. Semanas después de que nos instalamos en la nueva casa, Jocelyn desapareció. Mi mamá recibió una llamada del consejero de libertad condicional de mi hermana. Aparentemente la encontraron en Atlanta y, para resumir, Jocelyn no estaba contenta con la mudanza, así que se escapó a casa de una amiga. Desafortunadamente no podía regresar a Georgia con mi mamá y no tenía opción, tenía que quedarme en Texas. La mañana tras la partida de mi mamá, corrí por el nuevo vecindario para conocerlo.
Me detuve a recuperar el aliento y cambiar la playlist en mi teléfono, y sentí una sensación helada subir por mi espalda. Tenía la incómoda sensación de que me estaban observando. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, sabía que alguien probablemente me observaba de cerca. Decidí reducir mi carrera. Al llegar a casa, cerré con llave y subí de inmediato a ducharme. Mientras me estaba bañando, escuché un leve ruido sordo que venía de abajo. Apagué rápidamente el agua de la regadera y escuché. Siguió otro ruido sordo. Me vestí rápido y bajé a revisar, pero no había nada. Las puertas de la terraza estaban cerradas con llave, así que me sentí algo perdida intentando mantener la calma. Pude respirar cuando mi mamá me llamó para ver cómo estaba. No quería preocuparla, ya tenía suficiente estrés por lo de mi hermana. Así que le dije que todo estaba bien y que iba a pedir comida para llevar y relajarme el resto del día. Más tarde esa noche, como a las 10, terminé mi cena viendo en bucle Cómo defender a un asesino en Netflix. Al final me dormí en el sofá. Desperté unas horas después, cerca de la 1 de la mañana, y la habitación estaba helada. El termostato marcaba 6 grados. Entonces regresó ese terrible sentimiento. Me sentí como un ciervo, vigilada por un depredador superior. El peligro estaba muy cerca. Sentía cosas raras en mi vientre, como si los intestinos dieran vueltas. Algo andaba mal, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi teléfono había desaparecido. Después de buscar brevemente en el sofá, no logré encontrarlo. Molesta. Decidí usar un sitio web llamado TextNow en mi computadora portátil. Es un servicio en línea gratuito que a veces utilizo para encontrar mi teléfono perdido. Escribí mi número temblando. Casi de inmediato alguien contestó, y fue entonces cuando escuché una respiración pesada al otro lado de la línea. Apenas tuve tiempo de reaccionar al oír golpes en la puerta de cristal de la terraza. Tomé una pata de cama suelta del closet antes de revisar. Cuando miré a través de las puertas, mi corazón se detuvo. Sosteniendo mi teléfono, vi una silueta oscura con máscara de cabra. Antes de notar más detalles, el hombre de negro abrió la puerta de mi terraza rápidamente. Salí corriendo de mi casa hacia la de mi vecino, al otro lado de la calle. Toqué la puerta hasta que una anciana me abrió. Ella llamó inmediatamente a la policía después de que le expliqué lo que había pasado. Los policías llegaron 10 minutos después y tras revisar la casa, no encontraron ninguna pista del intruso. Tras esa experiencia, no podía quedarme sola en esa casa. Así que les pedí a los policías si podía acompañarlos a la comisaría y aceptaron. En la comisaría, un policía me dijo que hallaron mi teléfono afuera de la casa. Sin embargo, como no había huellas dactilares y no pude dar una descripción detallada del agresor, el caso se quedó ahí. Hubo una última sorpresa desagradable. Al desbloquear mi teléfono para llamar a mi mamá y ver mi galería de fotos, sentí que se me helaba la sangre. El policía notó mi incomodidad y me preguntó qué ocurría. Le tendí el teléfono. Había como 15 videos míos durmiendo en el sofá, cada uno de casi 3 minutos. El hombre con la máscara de cabra que había visto realmente entró a mi casa y me observó mientras dormía. Me sentí tan violada que tuve náuseas y llamé a mi mamá para contarle lo sucedido. Horas después, ella y mi hermana vinieron por mí directo del aeropuerto. No vivimos mucho tiempo en esa casa después de eso. Durante mucho tiempo, no dejé de pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera despertado con ese hombre parado sobre mí. Tal vez no podría contarles esta historia. Me costó, pero al final acepté lo que pasó. Sería mentira decir que esa experiencia no me sigue atormentando hoy. Esta historia ocurrió durante mi infancia, así que voy a compartir los eventos que recuerdo. Son fragmentos y pedazos. Algunas cosas las recuerdo con detalle y otras solo vagamente. Haré lo posible por juntar las piezas sin desviarme. Tengo 2 hermanas, no soy la del medio. Ella también recuerda casi toda esa historia. Eso ocurrió a mediados de 2003. Yo tenía entonces 5 años y mis 2 hermanas tenían aproximadamente 4 y 6 años. Mis papás contrataron a una niñera llamada Julie. Era amiga de mi mamá desde la prepa y vivió con nosotros un tiempo.
Solo recuerdo que era muy alta, delgada, de cabello rubio oscuro y siempre lo llevaba recogido. En ese entonces vivíamos en un complejo de departamentos llamado Oats Creek y Julie nos cuidaba mientras mis papás trabajaban. Incluso salió con un compañero de mi papá, lo que causó bromas en el trabajo sobre que él era un galán. En resumen, ella ya era amiga de la familia. Pero poco tiempo después, Julie empezó a cambiar. Se volvía cada vez más impaciente, cruel e incluso francamente abusiva. Con nosotros, en particular con mis hermanas. Mi hermana mayor me dijo que creía que Julie intentó matarla. Ella contó un incidente donde Julie tomó una botella con líquido verde e intentó obligarla a beberlo. Mi hermana no sabía qué era esa sustancia y no pudo dar muchos detalles sobre ese evento. Su memoria no es tan clara como la mía. Julie reaccionaba con violencia física por motivos insignificantes, como derramar o dejar caer algo. Éramos solo unas niñas, claro, pero ella solo hacía eso cuando mis papás estaban en el trabajo. Un día, nuestro gato la atacó. Julie cerró la puerta sin notar que la mano de mi hermanita seguía en el marco. Eso le causó mucho dolor a mi hermana, quien empezó a llorar. Poco después, nuestro gato saltó sobre la pierna de Julie, se aferró con sus garras, la mordió y silbó con la cola erizada. Fue una escena impresionante, sobre todo porque nuestro gato normalmente era muy dócil. Este incidente sorprendió a mis padres, quienes empezaron a preguntarse si Julie no tendría algún problema. Aún así, ella nos cuidaba cuando mis padres trabajaban. En ese momento mi memoria se vuelve borrosa, como si mi mente bloqueara recuerdos. Hay un evento en particular que todavía recuerdo claramente, 18 años después. En nuestra habitación, mi hermana mayor tenía su cama y mi hermana menor y yo compartíamos una litera. Yo dormía en la litera de arriba. Una noche, mi hermana menor me despertó porque no podía dormir. Ella subió a la litera superior y platicamos en voz baja. Al poco tiempo, ella me dijo, «Mira, puedo colgarme del borde sin caerme». Pero ella se resbaló y se cayó al suelo. Yo empecé a gritar y a llorar. Julie entró furiosa a la habitación, gritando y maldiciendo. Agarró un cinturón de mi papá y golpeó a mi hermana. Luego la levantó y la arrojó a la litera de abajo, gritando que debía volver a dormirse antes de salir y azotar la puerta. Julie estaba tan furiosa que ni siquiera se dio cuenta de que la estaba mirando. Estaba petrificada, en shock, sin saber qué hacer. Recuerdo una sola vez en la que Julie me golpeó directamente. Como mencioné, ella se enfocaba principalmente en mis hermanas. No recuerdo por qué me golpeó, pero me dio una bofetada. Probablemente fue porque ella gritaba por una razón tonta, lo cual era habitual. Cuando mis padres le pidieron explicaciones, mi papá le dijo, ¿qué les hiciste para ponerlos en ese estado? Ella se enojó y le dijo que yo solo era irrespetuosa. Finalmente, poco tiempo después, Julie se fue para siempre. Se mudó a otro lugar. Cuando ella se fue, mis hermanas y yo les contamos todo a nuestros padres. Los golpes y gritos constantes. Mis padres no recuerdan la mayoría de esos eventos, porque su memoria tampoco es muy buena. Seguro se sintieron muy culpables por hacernos pasar por eso. Nunca volvimos a ver ni a saber nada de Julie. No sé si mis padres la enfrentaron por eso, pero la excluyeron de nuestras vidas. No llamaron a la policía porque solo teníamos testimonios, no pruebas de sus abusos. Lamento que no lo hayan hecho. Años después, supimos que Julie había sido arrestada y había cumplido una condena en prisión. Desafortunadamente, nunca supimos por qué. Aún lo hablamos a veces. Sé que lo recordaré por el resto de mi vida. Esa es mi historia sobre una niñera abusiva. Julie arde en el infierno. Esto pasó durante mi tercer año de universidad. Para que tengan contexto, soy una mujer de 22 años. Ese día estaba viajando desde mi ciudad natal, en los suburbios de Chicago, hasta la Universidad de Missouri, un trayecto de aproximadamente 6 horas. Viajaba cada 4 a 6 semanas para ver a mi familia y a mi novio a distancia. Había 2 rutas principales para llegar a mi ciudad universitaria. Podía quedarme en la autopista que atravesaba el centro de Illinois y San Luis o tomar caminos secundarios, después de Springfield, Illinois, antes de volver a la autopista. Aproximadamente 30 minutos antes de llegar a la universidad.
Generalmente optaba por los caminos secundarios, porque me mantenían despierta gracias a los constantes cambios de límite de velocidad y a los pequeños pueblos que tenía que atravesar. Pero esta vez decidí quedarme en las autopistas porque se pronosticaban condiciones meteorológicas invernales. Escuchaba podcasts de casos criminales como siempre y el viaje iba sin problemas. Aproximadamente 1 hora antes de mi salida, el tráfico se detuvo bruscamente. «Genial», murmuré molesta, ya estaba completamente oscuro. Era un domingo por la noche y solo quería llegar a casa para dormir bien antes de mis clases del lunes. Unos vehículos de emergencia pasaron rápido por el acotamiento, señalando un posible accidente adelante. El tiempo se alargaba. El tiempo parecía eterno, pero el tráfico avanzó lento y luego volvió a la normalidad tras pasar el accidente. Ahí empezó todo. Debo admitir que suelo manejar rápido en la autopista, sobre todo en este viaje. ¿Qué estudiante no lo hace? Yo iba en el carril derecho, manteniendo distancia con el auto de adelante. Vi que un auto estaba pegado a mi defensa trasera. «En serio», murmuré. El tráfico no era denso y esa persona podía rebasarme por la izquierda. De pronto el conductor me hizo señales con las luces y tocó el claxon, confundida. Apagué mi podcast para vigilar por el retrovisor. El coche seguía haciendo señales con las luces, casi cegándome en la oscuridad. Aceleré para adelantar autos e intentar dejar atrás a esa persona, pero el conductor copiaba mis movimientos y nunca se despegó de mí. Como mujer joven de 20 y tantos años, sentí incomodidad. Tras oír muchas historias de crímenes y terror, me volví algo paranoica. Recientemente vi en las redes sociales que algunas estudiantes de mi universidad se habían encontrado con traficantes de personas cerca de mi ciudad y a lo largo de la autopista. Un periódico local publicó artículos sobre redes de tráfico de personas en esa autopista que cruza casi todo el país. Intenté apartar esos pensamientos y seguí conduciendo a 135 km/h por el carril derecho. El auto seguía tras de mí, hacía señales con las luces y se acercaba peligrosamente. Finalmente tomé la salida hacia mi universidad, esperando acabar con la persecución. Pero no, el auto seguía siguiéndome. Parecía que quería obligarme a detenerme. ¿Había algún problema con mi auto que yo no podía ver?, me pregunté. Ni pensarlo, no me detendría en una carretera oscura y lluviosa de noche. Literalmente es el comienzo de una película de terror. No sabía qué hacer. Pensándolo bien, debía haber manejado directamente a la estación de policía local, pero estaba demasiado asustada para pensar racionalmente. Intentaba recordar si había bloqueado a alguien en la carretera, pero no lo creía. Conduzco con cuidado y nunca actúo de forma agresiva. Sin embargo, en mi pánico, decidí ir directo a mi departamento. El coche seguía detrás, ya sin claxon, solo hacía señales con las luces. De vez en cuando, empecé a entrar más en pánico. ¿Y si esa persona me seguía hasta mi casa? ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía y pedirles que me buscaran mientras yo conducía sin rumbo por la ciudad? Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Al acercarme a una pequeña salida local que llevaba a una carretera secundaria cerca del campus, decidí hacer algo impredecible. En el último segundo, giré bruscamente el volante y tomé la salida, casi conduciendo sobre el arcén y rozando el pasto. Vi por el retrovisor que el auto detrás de mí se detuvo bruscamente en la autopista y tocó el claxon sin parar. Llorando, conduje hasta mi casa y llamé a mi novio para explicarle lo que acababa de pasar. Nunca tuve una buena vista del auto, ni anoté su número de placa, así que no pude reportar el incidente a la policía. Nunca sabré lo que realmente pasó esa noche. Creo que esa persona ya me había notado antes cuando el tráfico se detuvo por el accidente. Las calcomanías en mi coche, una mencionando el nombre de mi universidad y otra indicando que era una mamá perruna, dejaban claro que yo era una mujer joven. Probablemente solo le bastó una mirada para confirmar que yo estaba sola. Nunca sabré sus intenciones, pero agradezco haber escapado. Cuando estaba en la preparatoria, vivía en un pequeño pueblo de Texas. Ese tipo de lugar donde todos son de la misma familia, o al menos medio parientes. No tenía familia ahí, así que obviamente no era muy apreciada. Tenía una novia rubia y bonita, y eso no ayudaba. Eso despertaba celos. Nada grave, solo burlas y peleas ocasionales. En esa época, las tensiones habían aumentado. Por eso, para el día de San Valentín, mi novia y yo decidimos no ir al baile de la escuela.
Preferíamos quedarnos en su casa viendo una película cuando sus papás no estaban, así evitábamos problemas. Tomamos prestado el coche de su papá, un Honda pequeño con cajuela, y fuimos al centro. Nos detuvimos en el videoclub, luego pasamos por Dairy Queen antes de regresar a su casa. Ella vivía en un lugar aislado, en medio del bosque, junto a una carretera sin alumbrado. Estábamos platicando tranquilamente mientras comíamos nuestros helados, cuando, de repente, un coche llegó detrás de nosotros. Nada de qué preocuparse, hasta que fue un problema. Los faros del coche detrás de nosotros iluminaron el interior del Honda y fue ahí cuando los vi. Manos en el asiento trasero y una cabeza saliendo de la cajuela. Las luces revelaron a alguien escondido en la parte trasera del coche. Al iluminarla, los faros, cabeza y manos desaparecieron rápido. Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo. Lentamente, llevé mi mano al bolsillo para sacar mi cuchillo, mi única defensa. Mi movimiento no pasó desapercibido para mi novia. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Nada», respondí, «solo tengo que pasar rápido por la casa de un amigo». Ella sabía que era una tontería. No tenía ningún amigo por esa zona. Me estacioné frente a la primera casa que vi y salté del auto gritando a mi amiga que hiciera lo mismo. Completamente perdida, ella obedeció. Incliné el asiento del conductor y salté al asiento trasero, lista para pelear. Apareció de pronto como un diablo saliendo de su caja, con las manos en señal de paz. Relájate. ¿Qué hacen esta noche? Era un chico raro de la prepa. Nunca habíamos hablado con él. ¿Pero qué haces en nuestro coche? Y yo gritaba. Pensé que iban al baile. Solo quería pedir un aventón. Lo veíamos sorprendidos sin saber qué hacer. Intentaba hacerse el cool, pero estábamos en medio de la nada, estacionados en la entrada de un desconocido. Al final lo llevamos al baile y lo dejamos. Todo el camino nos rogó que lo acompañáramos. Sí, claro, por supuesto. En cuanto lo dejamos frente a la sala de baile, arrancamos a toda velocidad. Al llegar a casa de mi amiga, se derrumbó llorando y temblaba. Estaba aterrorizada. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de lo que planeaba hacer. Pero seguro, si las luces del coche detrás no lo hubieran sorprendido al enderezarse, esa noche pudo terminar peor. Eso fue hace mucho tiempo, pero solo de pensarlo todavía me da escalofríos. En ese entonces yo vivía en el condado de Adair, en Kentucky, en una granja de caballos. Hace unos 5 o 6 años, mi mamá, amante de los caballos, encontró uno nuevo para comprar en Lawrenceburg. Al vendedor lo llamaremos James. Lawrenceburg, Kentucky, es conocido porque algunos aseguran haber visto a Pie Grande local. Llamada la bestia Hillbilly, esta criatura supuestamente ha sido vista en varias partes del estado. Mi hermano y yo, como muchos niños, estábamos fascinados por esas historias. Insistimos en acompañar a mamá para ver a la bestia nosotros mismos. Cuando llegamos al pueblo, la casa de James estaba en las afueras, a kilómetros de todo. Algunas casas estaban dispersas aquí y allá a lo largo del camino, pero una de ellas quedará grabada en mi memoria. Íbamos despacio, a 5 minutos de la casa de James, por la remolque enganchada a la camioneta. Miraba por la ventana, esperando ver a la bestia Hillbilly escondida en algún lugar del bosque, cuando vi una casa. Esa casa tenía más de 20 maniquíes esparcidos por su jardín, de todas las formas y tamaños. La mayoría estaban tirados en el suelo o recargados contra lo que parecía ser un cobertizo de jardín. 2 de ellos me helaron la sangre. La primera era una mujer adulta atada a un árbol junto al camino, tan cerca que podía tocarla con la mano por la ventana. El segundo tenía el tamaño de un bebé, clavado a un árbol a unos metros de ahí. Ambos parecían muy viejos y dañados, mohosos, podridos y en mal estado. Mi mamá detuvo el auto y nos quedamos ahí, paralizadas mirando ese lugar. La casa era vieja y deteriorada, pero era evidente que alguien todavía vivía ahí. El cobertizo del jardín lucía casi nuevo, salvo por los grafitis satánicos que tenía. Estábamos completamente aterradas. Finalmente volvimos a la casa de James. Una vez que llegamos, le preguntamos qué sabía sobre esa extraña casa con los maniquíes. James dijo que nunca vio algo así. Comentó que esa mañana pasó por esa carretera y habría notado algo así. Después de recuperar el caballo, tomamos otro camino para regresar,
para no volver a pasar frente a esa casa extraña. Una parte de mí piensa que podría ser una broma de mal gusto, pero otra parte de mí se pregunta, ¿y si algunos de esos maniquíes no fueran realmente maniquíes?